Bueno, buenas tardes, bienvenidos a el último panel de esta actualización de consumo para el sistema Corec. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos a todos y a quienes nos siguen por Zoom. En esta oportunidad va a cerrar la jornada la doctora María Celeste López Sáenz. Ella es abogada, egresada de la Universidad Católica de La Plata, especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Notarial Argentina, es delegada provincial de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, auxiliar letrada del Juzgado 10 Departamental de La Plata y a su vez es secretaria del Instituto de Derecho del Consumidor de nuestro colegio. Y nos va a hablar de un tema muy importante que va a ser transversal a todas las charlas que estuvimos hasta ahora, que justamente menciona acá el Power, las tutelas procesales diferenciadas y específicamente los consumidores hipervulnerables. Cele, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación a la doctora Peli Delgadillo, a quien profundamente estimo. Gracias también al Colegio de Abogados por el espacio. Está bueno traer este tipo de temáticas a debate, sobre todo porque mi idea principal de esta charla es poder generar el debate y puntapiés en lugares donde hoy tenemos un vacío legislativo, temas que tenemos que sí o sí tratar, porque tenemos convenciones internacionales que hemos ratificado y constitucionalizado, ¿sí? En las cuales hoy quizás vamos a abordar si realmente estamos aplicándolas o no, ¿sí? Para comenzar a abordar la temática, me pareció puntual adentrarme en una pequeña sinopsis de lo que produce el derecho del consumidor en el proceso actual que tenemos y que concebimos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos esta nueva rama del derecho, que es el derecho del consumidor, la cual es relativamente nueva. La sanción de la 24240 la tenemos del año 93, ¿sí? Su constitucionalización posterior en el año 94, pero tenemos varios problemas. Es transversal a muchas materias, pero principalmente al derecho procesal. ¿Por qué? Porque el derecho del consumidor viene a poner en jaque la estructura básica procesal que nosotros tenemos y que concebimos como tal. ¿Por qué? Tenemos dos circunstancias totalmente antagónicas. Como bien sabemos, el derecho del consumidor es una rama que tiende a tutelar a aquellos vulnerables, ¿sí?, que se encuentran en una relación dispar con aquellos proveedores de servicios. Pero ¿qué pasa? Nosotros si abordamos el esquema típico del proceso civil, nos encontramos con que uno de los principios del derecho procesal es la pars condictio o igualdad entre las partes. Entonces ahí tenemos el primer antagonismo entre las dos ramas, ¿sí? Tenemos un proceso que no se sirve a la luz de esta tutela que la Constitución hoy nos está exigiendo y que en la práctica quizás contamos con algunas enmiendas procesales, algunas contempladas en el marco del Código Civil y Comercial, que ahora las vamos a abordar, algunas en el Código Procesal, pero que en definitiva el disparador que quiero consultarles es si ustedes realmente ven que esa tutela sea realmente operativa. Ese va a ser el primer disparador. Como segundo disparador, me gustaría evaluar si consideran que en un mismo grupo o clase de consumidores existe una hegemoneidad, ¿sí? Si son todos los consumidores iguales, están todos en un pie de igualdad. Me parece que es prácticamente insostenible o constitucionalmente imposible poder encuadrar a todos los consumidores en el marco del artículo 42. Quizás hoy, si tratamos de englobar a todos ahí, sería obsoleto. Como también es obsoleto el código procesal que nosotros tenemos hoy, porque tenemos circunstancias que no están regladas. Ejemplo, la brecha digital que tenemos, que también la vamos a abordar, cómo influyó nuestro proceso, cómo influye también en el consumo de los nenes, niñas, niños, adolescentes, y también de las mujeres. Por último, estoy spoileando un poco la charla, igual no me quiero ir, sino empezar a abordarla puntualmente con cada diapositiva que les preparé. La realidad es que yo quiero enfatizar es que estamos avanzados, pero también nos falta un montón de trabajo. Trabajo, ¿por qué? Para visibilizar un montón de colectivos que hoy los nombramos, pero que no lo tenemos evidenciado en el proceso, porque hablamos todo el tiempo de perspectiva de género, un tema que hoy, gracias a Dios, se está tocando, pero que quizás no alcanza, porque no es la perspectiva de género lo que nosotros tenemos que traer al proceso, es la perspectiva de los géneros, para también tratar de involucrar a aquellos colectivos que son identidades no hegemónicas, como puede ser el binarismo común que tenemos, hombre-mujer.
Más tarde quiero abordar un poco qué pasa con el colectivo LQGBTI+, ¿sí? Y también, para terminar de spoilear un poco los ejes temáticos que quiero charlar hoy, hay distintas circunstancias que se dan en el plano administrativo a donde se pretende llegar con una tutela de acompañamiento y a donde se pretende o deberíamos llegar con una tutela judicial. Así que esa era mi breve introducción, espero no haberlos aburrido, pero bueno, para comenzar a abordar la temática, acá yo en la primera diapositiva me pareció poner mucho énfasis, y es importante poner énfasis en qué es lo que tenemos hoy, para ver a dónde podemos llegar a ir, ¿sí? Como les comentaba, la 24240, sancionada en el año 93, incorporada en el 94 a nuestra Constitución. ¿Qué hace esto? ¿Sí? Se enfatiza en esta relación desigual que yo hoy les comentaba, ¿sí? Tenemos proveedores y un consumidor que es vulnerable. Ya el maestro Morelo hablaba del término débiles jurídicos, o sea, nosotros no innovamos nada, hace mucho tiempo que se viene hablando de esta diferencia procesal que tenemos, y que en realidad si estamos hablando de una tutela judicial efectiva, o tratar de establecer y que sean prácticos y pragmáticos los principios de la Constitución Nacional, tenemos que ver si este debido proceso se está respetando, y esta igualdad, ¿cómo se puede equiparar? Ahí está el rol de todos para poder equiparar estas diferencias. El rol de los ciudadanos y el rol que podemos detentar nosotros como agentes de justicia, independientemente del lugar donde cada uno desempeñe su función, ¿sí? ¿Por qué digo como ciudadanos tenemos un rol? Porque nosotros tenemos que, primero, visibilizar. No podemos avanzar si no visibilizamos el problema. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que tenemos que no nos podemos hoy realmente tutelar? A ver, para terminar con esta filmina, continúo, les comentaba también, se trata de un régimen protectorio ligado exclusivamente a actos de consumo, pero que quizás en la práctica hoy podemos llegar a englobar un montón de otras circunstancias. Por eso es tan importante el derecho del consumidor, porque si nos ponemos a analizar finita cada circunstancia, plataforma fáctica, que nos llega a nosotros como actores de justicia o actores de justicia, realmente es transversal, pero también seguramente a todos nos ha pasado, y hablo por mí también, que estoy ahora en un reclamo personal, nos ha pasado de que somos víctimas de contratos de adhesión, de falta de información, y por qué no también víctimas de la brecha digital. Esperen que tome un poco de agua porque hablo muy, de última me dicen, hablo muy rápido. Ah. No sé si, claro, pero no sé si lo ve ahí, si se le va a desconfigurar. A ver. A ver, perfecto. Espera, no quiero... Sí, abro el chat. Tenés razón. Muchas gracias por la colaboración a mi compañero del instituto. A ver. Uy, se me hicieron muchas. Perdón, disculpen a los que nos están viendo que no pude ir hilvanándolos a la par. A ver, un momento. Buenas tardes, dentro del colectivo de vulnerables, sí, están incluidos los adultos mayores. Ahora, más adelante, no voy a spoilear tanto, pero más adelante te voy a hablar de una resolución de la Dirección Nacional de Comercio que habla de los adultos mayores, ¿sí? Que es uno de los colectivos vulnerables. Porque, ¿qué pasa? No es que es un colectivo, tenemos muchísimos colectivos vulnerables. Lamentablemente, al hablar de hipervulnerabilidad, tenemos un concepto que es totalmente flexible a cada situación, flexible a cada momento, y que realmente a cualquiera nos puede pasar, pero hay muchos colectivos que no me quiero adelantar, si no me voy por la tangente. Bueno, como les decía, nosotros hoy estamos en mora, el legislador está en mora, yo no, por suerte, en mora procesal. ¿Por qué? Porque no tenemos dentro del Código Civil y Comercial o dentro de los códigos procesales un proceso que se regule exclusivamente para el consumidor. No lo hay. Tenemos una yuxtaposición de normas, ¿sí? En donde uno tiene que hacer malabares o parches procesales para poder dar una solución a la contienda que la gente puede traer, ya sea en el marco de la mediación, ya sea en el marco de un proceso judicial, que justamente es donde quizás hago demasiado hincapié porque es donde yo me desempeño actualmente, ¿sí? Pero quería nombrarle también un conjunto de normas que hacen a la defensa del consumidor y que tiene el plexo normativo, ¿sí? Consumeril, que protege especialmente a los consumidores, pero en general estas normas igual son de aplicabilidad a toda la clase consumidora.
No quiero todavía deslindar cuál es la diferencia principal entre un consumidor hipervulnerable y el mero consumidor que integra la clase consumidora. Tenemos el Código Civil y Comercial, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Tarjeta de Crédito, la Ley de Medicina Prepaga, la Ley de Seguro, la Ley de Mercado de Capitales, y creo que mi antecesora ha abordado bastante la temática, así que no quiero redundar en el tratamiento. Pero acá empiezo con los ejes críticos. ¿Qué tratamiento especial necesitamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué herramientas no tenemos? No quería dejar de citar a un procesalista que realmente para mí es excelente, que es el doctor Francisco Berbic, que dice que si bien existen algunas leyes que contienen ciertas normas procesales, se trata en la materia, en todos los casos, en mayor o menor medida, previsiones aisladas, carentes de sistematicidad, que no han logrado desarrollar una tutela diferenciada idónea para garantizar la defensa de los derechos del sector. ¿Qué quiero decir? Esto que les decía, el diálogo de normas, ¿sí?, la habilidad y artilugios que tenemos que hacer los agentes de justicia para tratar de llegarle una solución concreta al pobre vulnerable, con esta justaposición de fuentes y de normas, porque tenemos la justaposición de las fuentes y también de la normativa. ¿Qué necesitamos? ¿Hacia dónde vamos? Un proceso especial, ¿sí? Un proceso que realmente trate de equiparar estas diferencias que son asimétricas que tenemos hoy entre el consumidor y las empresas prestatarias de estos servicios. ¿Cómo se pueden equiparar estas diferencias? Bueno, ahí está el rol del Estado, porque yo le decía, hoy vuelo un poco para atrás, tenemos deberes como ciudadanos, que es visibilizar estos colectivos. También tenemos deberes como agentes de justicia. Y el Estado tiene un deber fundamental. ¿Cuál es? Neutralizar estas políticas que son totalmente abusivas en el mercado. ¿Cómo las puede neutralizar? El trabajo tiene que ser de los tres poderes, no es que estoy con esta charla o con mi idea circunscribiendo la tutela meramente al Poder Judicial. Porque si el Poder Legislativo no me elabora leyes, si desde el marco del Ejecutivo no me colaboran con decretos o presupuesto, es muy difícil poder solucionar la gravedad de lo que tenemos hoy en la práctica. Todo esto incrementado con la pandemia. No nos olvidemos de dónde venimos. De una pandemia donde se incrementó la brecha digital. Someramente, al hablar de brecha digital, estoy hablando de que hoy el mercado se basa en lo que es Internet, y las regulaciones son escasas, y tenemos continuamente, somos víctimas de los algoritmos, ¿sí?, que no sé si ustedes han particularizado quizás los que tienen redes sociales o los que son padres, ¿sí? La circunstancia es sumamente grave, porque estos algoritmos, de los que somos presos, que mi colega siempre habla en sus charlas sobre el tema, están continuamente escuchando, ¿sí?, qué es lo que nosotros consumimos y cuáles son las preferencias que tenemos. ¿Para qué? Para estar continuamente ofreciéndonos productos y servicios, sin información, productos y servicios que no solamente no está la información. ¿Qué pasa si yo quiero resolver el contrato? Compro algo pero me arrepentí. ¿Me lo devuelven? ¿No me lo devuelven? ¿Qué solución se me da? Ni les digo el tema de cuando yo cargo una tarjeta de crédito en el sistema, los datos que yo vuelco en esa página. ¿Quién garantiza la seguridad que pueden tener esos datos que yo mismo de manera voluntaria estoy sometiendo a un sitio web? Pero en el mejor de los casos considero que ese sitio web tiene las defensas o la seguridad que necesita. Muchas veces no pasa, lamentablemente. Esperen, tomo un poco de agua, hablo mucho. Paso de Filmina. Uy, a ver si con el mouse puedo. Tengo una pregunta en el chat. Antes de... ahí está. A ver si puedo... Ahí está. Bueno, nada. Se la respondí y me agradeció. Bueno, continúo. ¿Qué tratamiento procesal le damos? Acá les hablo, vuelvo al proceso. El término débil jurídico, que Augusto Morelos ya nos venía diciendo. Tenemos débiles jurídicos, gente que no está en un pie de igualdad ante la ley. ¿Qué tratamiento le damos? Decimos que sí, que son merecedores de una tutela procesal diferenciada. ¿Cómo la viabilizamos? ¿Cómo la aplicamos? No quiero dejar de citar a Peirano, que dice, es un procesalista también muy reconocido en la materia, que habla de cómo está hoy la situación del proceso civil. Es un castillo en ruinas. Hoy tenemos un proceso civil que sale, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, sale de un código que tiene más de 40 años, que no tiene legislado ni siquiera una notificación electrónica.
Entonces tenemos esto, el criterio disímil en cada juzgado. El artilugio de cada abogado en tratar de incoar por esta acción la pretensión de su justiciable, pero puede que vaya por otra vía. Está bien, hoy igual tenemos jueces activistas que tratan de reencauzar las acciones, ¿sí? Tomando en esa búsqueda de la verdad jurídica objetiva, como nos dice la Corte de Nación. En esa búsqueda tratamos de reconducir las acciones que llegan a los organismos, pero muchas veces es lo que necesitamos, una reforma procesal. Una reforma urgente. Acá también les hablo, ¿sí?, sobre las normas consumeriles, que son garantías que buscan empoderar al vulnerable. Las garantías consumeriles, estos parches procesales, que ahora si quieren empezamos a profundizarlos, ¿sí?, son normas que tratan de poner fin a esa disparidad que tenemos con los proveedores. De alguna manera tenemos que empoderar a este pobre sujeto que tiene un problema y que del otro lado tiene una mega empresa. Una mega empresa que tiene un buffet de abogados que los están defendiendo. Una mega empresa que es un litigante aficionado, porque tienen un sinfín de contestaciones armadas, contra un pobre justiciable que quizás es la primera vez que se tiene que topar con un órgano judicial o administrativo. Me quiero referir también al reclamo administrativo porque no es fácil. Muchas veces los consumidores no saben cómo encauzar su reclamo, ¿sí? Y de qué manera lo pueden hacer. Ni hablar de lo difícil que es para un consumidor. Imagínense un consumidor hipervulnerable, un ejemplo claro es el sobreendeudamiento que tenemos hoy. Un consumidor sobreendeudado, ¿qué tipo de defensa hoy se le puede dar? ¿Qué beneficios tiene hoy patrocinar a un consumidor sobreendeudado? Quizás otro de mis pensamientos que quiero someter a debate, después me dirán qué opinan, que se podría articular desde los distintos departamentos judiciales algunos tipos de incentivos para que los abogados quieran tutelar y defender este tipo de casos de consumidores hipervulnerables, donde ya sabemos que lamentablemente muchas veces tienen suerte adversa en los litigios. Paso de filmina. Acá sigo cuestionando, sigo criticando, pero no solamente quiero criticar el proceso, como les digo, también la etapa administrativa. ¿Es efectivo el proceso que tenemos para la protección del consumidor? A mi parecer, no. Después ustedes me dirán su opinión. Lamentablemente no. Un proceso de hace 40 años diseñado, donde no teníamos siquiera la concepción de lo que era un débil jurídico, de lo que era una tutela procesal diferenciada. Tenemos un proceso que utilizamos para todo. ¿Facilitamos el acceso a la justicia? Sí, muchos me pueden decir, tenemos, entre estos parches o enmiendas de normativa, tenemos el beneficio de gratuidad. Sí, tenemos la carga dinámica de la prueba, 1735, tenemos cuestiones de competencia, que también se aplican en materia de consumo, tenemos el poder punitivo que tienen hoy para con las empresas, pero en la realidad no pasa, ¿sí? Hoy tenemos, no sé si alguno tiene la oportunidad de ver alguna estadística sobre lo que pasa con las financieras y los cobros ejecutivos. ¿Cuántos de esos juicios que tienen las financieras hoy están esos consumidores hipervulnerables por su grado de sobreendeudamiento están patrocinados? Ninguno. Uno, dos. No sé, acá justo tengo gente de los órganos que puede dar su opinión, me gustaría después escucharla, pero lamentablemente yo, por lo que he visto desde mi humilde lugar, es que muy pocas veces están realmente representados los derechos de estos consumidores. Y bueno, no quiero ser redundante, pero en principio hablar de si existe un verdadero equilibrio entre las partes. ¿Cómo puede hacer el Estado? Porque tampoco quiero librarle toda la culpa de todo lo que nos pasa a la mora legislativa. ¿Cómo podemos hacer nosotros también con lo que tenemos hoy? Siempre se pueden hacer cosas, no es que quiero dejar de ser positiva, pero tenemos que buscar una solución alternativa. En principio, lo bueno de la circunstancia es que empezamos a tener un reconocimiento de que en esa homogeneidad del 42 de la Constitución Nacional, donde tenemos consumidores, ese concepto no es homogéneo hoy, ¿sí? La doctrina ha ido avanzando porque consideramos también que no es homogéneo. Por esto que les digo, es materialmente insostenible pensarlo. Lógica pura.
En el avance, ¿sí?, de ver o poder distinguir dentro de la clase consumidora, que hay personas que están en una situación aún de mayor desventaja que el consumidor per se o el consumidor común, nos encontramos con que tenemos otros consumidores. Vamos a empezar a establecer una diferenciación dentro del colectivo de consumo, ¿sí? Hay consumidores que están en una situación de desigualdad, no solo respecto de los proveedores, sino entre los mismos consumidores, era lo que les comentaba. Por eso encontramos dificultades más específicas y concretas. Afectan transversalmente a todo el proceso y a toda la normativa que venimos citando. ¿Sí? Están, y nuestro deber, como reitero, como ciudadano, es primero visibilizar. Niñas, niños, adultos mayores, que me preguntaban ahí por el chat, ahí contesté, mujeres, personas con discapacidad, entre otros, que los posicionan en una situación de especial desigualdad, lo que interfiere aún más en la posibilidad de ejercer libremente sus derechos sustanciales. ¿Por qué hablo de los derechos sustanciales? Nunca hay que perder el norte de que el derecho procesal sirve para la defensa de los derechos sustanciales. Es una herramienta. ¿Qué pasa si esa herramienta no me está sirviendo? Hoy no pasa, no me sirve lo que tenemos. Por ello, estas diferencias que se empiezan a notar y a remarcar en el marco de una misma clase de consumidores, ¿sí?, requieren de una tutela aún más engorrosa que la que venimos diciendo del consumidor, ¿sí? Necesitan sí o sí tener más tutela. Acá les puse tutela específica y reforzada para reconocer su situación. Perdón. Pero bueno, para comenzar a abordar la temática, quería traerles varias definiciones de qué son los consumidores hipervulnerables. Igual sigan teniendo en cuenta que es un concepto dinámico, ¿sí? Nunca va a ser pétreo porque si no sería también totalmente obsoleto, ¿sí? Esto cambia. ¿Por qué cambia? Por el momento, por la evolución de la tecnología, por cuestiones de raza, religión, por un montón de factores sociales que interfieren y que hacen que se agudice mucho más ese grado de vulnerabilidad que ya de por sí tiene el consumidor, ese grado de vulnerabilidad estructural. No quería dejar de citar a Sebastián Baroselli, que es un jurista que hemos tenido la suerte de poder escucharlo en el último Congreso Nacional de Consumidores, que él establece un primer concepto de qué son los consumidores hipervulnerables. Él manifiesta que son aquellos consumidores a los que la vulnerabilidad estructural, de ser condición de tales, se le suma otra, vinculada a su edad, su condición psicofísica, de género, a lo cual yo le agregaría géneros, y después le digo por qué, socioeconómica, cultural, o cualquier otra circunstancia permanente o transitoria, ¿sí? Esas circunstancias fácticas que pueden hacer que yo hoy me encuentre siendo una consumidora hipervulnerable, con el tiempo pueden desaparecer, o también con el tiempo se pueden agudizar. Por eso acá también les recalco el tema de la flexibilidad de la conceptualización, ¿sí? Para poder delimitar qué estamos hablando con el colectivo hipervulnerable. Siempre el Estado tiene que hacerse presente mediante el dictado de políticas públicas que tengan por fin permitir que todas las personas puedan gozar plenamente de sus derechos como miembros de esta clase consumidora. ¿Por qué hablo de que el Estado tiene que dictar medidas positivas? Porque no es solamente una tarea del Poder Judicial. Yo más adelante, no quiero seguir spoileando mi charla, pero voy a hablar de lo que infiere la publicidad, sobre todo en el colectivo de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Ahí necesitamos, sí o sí, reglamentar de alguna manera esa publicidad indiscriminada que hoy cualquier chiquito accede, ¿cómo? Prendiendo un dispositivo. Ya están en una red social y continuamente las redes sociales tienen un sistema muy parecido al que está en los casinos, que continuamente se está actualizando la información, continuamente te están ofreciendo nuevos servicios. Y uno entra y siempre tiene algo nuevo para ver. Imagínense lo tentador que puede ser para un chiquito. Terrible. No solamente eso, sino la interacción que tienen los chicos con los dispositivos. Hoy los nenes tienen 2, 3 años, manejan mejor las tablets, las computadoras que nosotros. O sea, la verdad es esa, y desconocerlo también es obsoleto. No solamente eso, sino el grado de interacción que los algoritmos nos generan a nosotros. Imagínense que ustedes en sus celulares, las aplicaciones les dicen, tenés un mensaje, independientemente de la plataforma que se utilice, que puede ser una red social, puede ser Messenger, puede ser la que ustedes utilicen. Fíjense que cuando a ustedes les llega la comunicación, que tienen un mensaje,
nunca les dice qué dice el mensaje. Nunca les dice quién les manda el mensaje. Les dicen, tenés un mensaje. ¿Para qué? Para que ustedes consuman, entren a la aplicación y necesariamente necesiten abrirla para ver qué es lo que les están receptando. Es realmente preocupante. A ver, para pasar de diapositiva y no quedarme en este tema, porque quiero llegar al tema de la publicidad, que a mí me parece sumamente importante. Les comentaba la obligación del Estado de tener que elaborar medidas de acción positiva para proteger a esta clase consumidora. Bueno, no sé si lo han comentado, pero es quiero traer a colación algo muy importante, que es que nosotros tenemos un proyecto de código de consumidor, ¿sí? Por distintas circunstancias políticas que no hacen a mi charla y no hacen al momento, lamentablemente no se sancionó. En lugar de pensar en darle una mejor tutela procesal diferenciada o no procesal administrativamente también al vulnerable, seguimos discutiendo cuestiones políticas, seguimos perdiendo el norte. ¿Qué es lo más beneficioso para el consumidor? Lo perdimos. El código no se sancionó, está ahí. En el marco de ese proyecto, ¿sí?, se recepta la protección de los consumidores hipervulnerables y las consumidores hipervulnerables. Habla de una tutela diferenciada de ciertos sectores en el marco de esta relación. Y adopta medidas concretas, establece obligaciones específicas, ¿sí?, para las autoridades. ¿Para qué? Para poder neutralizar estas acciones, ¿sí?, para poder poner un fin. De alguna manera, hoy tenemos herramientas, ¿sí?, me pueden decir el daño punitivo desde lo judicial. Sí, yo les contestaría, mirá, fíjate, en gran escala, ¿qué le hace una multa a multinacionales? Es una risa. Seguimos con el pobre justiciable que va a tener un problema contra una multinacional y nadie se lo va a solucionar. Estamos en la misma. Bueno, esto no quería dejar de nombrar el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que ojalá en la próxima vez que nos volvamos a encontrar podamos decir que ya está sancionado. Ojalá tengamos esa suerte, por todos. Pero también les quiero hacer mención a la resolución 139 del 2020 de la Secretaría de Comercio. ¿Sí? No solamente tenemos la tutela de los hipervulnerables en el plano judicial, también está en lo administrativo, ¿sí? La Dirección Nacional de Comercio, en el marco de la pandemia, vio que se agudizó estas diferencias que hacen que los consumidores de la clase se diferencien entre sí y terminen siendo, en definitiva, hipervulnerables. Más adelante igual me voy a adentrar más en el término y voy a hablar de los colectivos propiamente los que están en la grilla, que es género, niñez y adolescentes. Pero bueno. Dentro de esta resolución, ¿sí?, lo que busca la Secretaría, la Dirección Nacional de Consumo, es una justicia de acompañamiento, ¿sí? Llevarle, en definitiva, herramientas más efectivas al consumidor para que pueda elaborar sus reclamos de manera administrativa. Ahora bien, yo desde mi humilde lugar vengo a incorporar otro cuestionamiento. Se trata de que acompañar, una justicia de acompañamiento al justiciable, vale la redundancia, pero el justiciable tiene que realizar una denuncia por Internet. ¿Qué pasa cuando no acceden a un dispositivo? Cuando no hay Internet básico, ¿sí? No todo el mundo accede hoy a un dispositivo, no todo el mundo tiene Internet. ¿Qué pasa? Hoy hasta estamos consumiendo la educación a través de dispositivos. Y el que no tiene un dispositivo es un excluido social. Es terrible. Entonces queremos tener una justicia de acompañamiento, pero la denuncia, el reclamo administrativo se inicia con una denuncia por Internet. Es increíble. No quiero pensar en el colectivo vulnerable que hacían mención hoy por el chat, el tema de la tercera edad. ¿Qué pasa? No sé si todos los abuelos saben hacer una denuncia porque la heladera le vino sin freezer. Y los estamos excluyendo. Entonces, lo que hace, bueno, esta resolución, no quiero criticarla tanto, porque si no me van a decir sos una quejosa, pero sí es delimitar y marcar que no somos todos iguales en la clase consumidora. Vienen a, más que menos, a establecer un criterio muy amplio y a dar las bases de esta clase hipervulnerable, de estas clases hipervulnerables. Pero para mí sigue profundizando la brecha digital que vengo haciendo mención. Como corolario de esta diapositiva, si puedo seguir avanzando, les puse abajo una frase que todo esto es una ficción totalmente insostenible. La verdad que considerar que
que todos están en un pie de igualdad, un niño, un abuelo, es una mentira. Y realmente creo que acá les puse una definición un poco más, no tan cruda, no quiero recrudecer mi opinión, porque tampoco estoy acá para eso, pero creo que si queremos buscar realmente una justicia de acompañamiento, tendría que pensarse también, ¿por qué no?, en colectivos de discapacidad. Algo tan básico, no estoy descubriendo nada que sea nuevo. Les comento esto solo como para cerrar esta filmina y paso a la otra porque no me voy a ir por la tangente. Pero yo tengo uno de mis amigos, un profesor con el cual yo soy ayudante en la Universidad Nacional. Él es docente y también es profesional. Él es abogado, litigante, tiene su estudio. Él es no vidente. Es excelente profesional. Me llama y me dice, cuando empezó la pandemia y empezamos con estos avances sobre la digitalización del expediente, me dice, me veo totalmente imposibilitado de poder trabajar. Es mi herramienta de trabajo. Y el sistema de presentaciones electrónicas no hace nada para que yo pueda estar en igualdad de condiciones que cualquier profesional teniendo un título habilitante. No descubrí la pólvora. Hay mucho por hacer. No me voy a quejar, sino que digo, tenemos que trabajar. Por más de que el derecho del consumidor y otras tantas ramas del derecho tengan sus años de evolución, hay mucho más por evolucionar, no nos podemos quedar con lo que tenemos que ser críticos, visibilizar y con eso partir de la base de que hay que cambiar. Por suerte igual, él, muy inteligente, les cierro el tema de Víctor, mi amigo, que le tengo un gran aprecio, interpuso un amparo. Él, con un colectivo de colegas no videntes, y están en eso, en litigio, en Capital, algún día va a tener una resolución, mientras tanto tiene que abonarle una secretaria que equipare esta brecha, estas diferencias de su colectivo, ¿no? Es lamentable. No voy a criticar tanto. Bueno, siguiendo con la resolución 139 del 2020, ¿sí? Esta resolución que les traje, que es muy importante, ¿por qué? Porque empieza la normativa a enfocarse en esos hipervulnerables. En su artículo 2 enumera una serie de condiciones, ¿sí?, para considerar a un consumidor hipervulnerable o no. De manera preliminar, establece que no es meramente enunciativa, ¿sí? O sea, hay muchos colectivos más que no están incorporados dentro de la nómina, no es numerus clausus este artículo, así que es enunciativo. Menciona hipervulnerables colectivos, niñas, niños y adolescentes, personas pertenecientes al grupo LQGBTI+, perdón si lo pronuncié mal, nunca me sale bien la sigla, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad, migrantes, turistas, personas pertenecientes a las comunidades de pueblos originarios. Recién el Código Civil y Comercial los menciona. Empezamos a tutelar un poco, hemos avanzado un montón. Personas, ruralidad, ¿por qué no seguimos hablando del acceso a la justicia? ¿Qué pasa con las personas que están en pueblos? ¿Cómo acceden? Si no tienen un dispositivo, si no pueden venir a la cabecera departamental, si no pueden acercarse al juzgado de paz, ¿qué hacemos con esas personas y esos derechos vulnerables? Vemos. Personas que residen en barrios populares, ¿sí? Es la última de la nómina que hace mención esta resolución en el artículo 2. Perdón, me voy a tomar un poquito de agua para pasar de filmina. En definitiva, ¿qué aspiraron con esta resolución? ¿Sí? Visibilizar. Yo creo que tiene muchos aspectos positivos, tiene que ser el puntapié disparador de muchos otros más que tienen que venir, porque la necesidad hoy actual de la gente lo está pidiendo, no es algo que nosotros desconozcamos, es una realidad. Yo quería enfatizar en que en lo que busca, en definitiva, esta resolución administrativa, ya igual algo les dije que era la justicia de acompañamiento, ¿sí?, que es generar un cambio sustantivo en la práctica institucional de la dirección, en pos de lograr un verdadero acceso a la justicia de las y los consumidores que se encuentran en una posición especialmente desigual. De esta forma, los considerandos de la norma, se verifica una mención clara que dice que el objetivo general es institucionalizar una tutela de acompañamiento oficiosa, expedita y especializada hacia los reclamos presentados por los consumidores y consumidoras hipervulnerables, a través de los distintos organismos que tenemos, que, bueno, el COPREC, muchos de nosotros compañeros del instituto están hoy ahí trabajando, ya sea la dirección municipal,
o el que fuere. Por suerte hay varios organismos, no es todo tan negativo. Bueno, ya creo que les di un concepto general de qué es el consumidor hipervulnerable, por qué lo tenemos que sí o sí diferenciar del consumidor que estructuralmente ya tiene una relación asimétrica con el proveedor. Dentro de esa relación asimétrica hay otra relación más asimétrica que es este hipervulnerable. Quiero empezar a adentrarme en los colectivos hipervulnerables, los que tengo que tratar hoy. ¿Qué pasa con la niñez? Vacío legislativo hoy, estamos en problemas. Pero tenemos bastantes recomendaciones de UNICEF que hacen hincapié en lo que quiero después profundizar, que es la publicidad. El primer paso para la relación de consumo, ¿no? La publicidad me tienta, yo voy, compro, me llega el producto y después ¿cómo lo devuelvo? Esa cadena de consumo, ¿no? Al respecto, UNICEF sostiene lo siguiente: las empresas deben tener un cuidado especial a la hora de dirigir sus comunicaciones a los chicos, niñas, niños, adolescentes, agrego también, o de elaborar comunicaciones que, estando dirigidas a ellos, pueden ser vistas o escuchadas por los chicos. Esto es, se debe evitar promocionar entre ellos productos que puedan ser dañinos, impedir su distribución de publicidades con mensajes discriminatorios, violentos, con estereotipos distorsionados de la familia, el rol de la mujer, la imagen corporal, entre muchas otras cosas. Por eso voy a empezar a hablar de la publicidad. Esto es una mera recomendación de UNICEF. Nada más. Quizás no se han dado cuenta la información estereotipada de la que somos víctimas continuamente, ¿sí? Ustedes prenden la tele, ni siquiera es necesario consumir la televisión. Al abrir una aplicación tenés la propaganda de una mopa. Te quieren vender una escoba. ¿Cómo te la quieren vender? Una mujer hermosa, vestida, ahí usándola con una sonrisa, pensando que su vida va a ser mejor si vos consumís esa mopa. ¿Qué pasa con la publicidad que tenemos de los productos para los hombres? Ah, mirá, el hombre es aventurero, mirá lo que es fuerte si consume este producto. Él, aventurero, míralo, mirá qué bien que le va la vida, exitoso. La mujer, miren los estereotipos que tenemos y nunca los analizamos, los consumimos todo el tiempo, somos víctimas de los estereotipos. La mujer, ¿qué hace? Cuida a los niños, va a comprarle la ropa. Siempre linda, siempre bella, la mujer perfecta. El hombre, nunca en un rol paternal, siempre el aventurero que consume el desodorante arriba de la montaña. Eso es lo que tenemos. Miren cuán estereotipados estamos y no nos damos cuenta. Sigo con los niños, niñas y adolescentes. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Que deje de hablar. No, como para también dejarte de respirar, que ahora que decís lo de la publicidad, nosotros hace poco en el Instituto Nacional de Derecho Consumidor, Y voy a seguir con la publicidad. analizamos una que era muy interesante, porque yo ahora no recuerdo qué entidad financiera era, quizás a ustedes se les venga a la mente, pero generaba las dos situaciones en una misma publicidad, como si no se pudiese, se puede. Y era un hombre que lo llamaba a su hija por teléfono, que vivía en Córdoba, la hija, una persona que tenía pocos conocimientos de plomería, entonces lo llamaba totalmente angustiado al padre diciéndole, se me rompió el calefón, qué horror. ¿No puede solucionar una mujer? Y viaja En la el práctica padre pasa. Ustedes en su casa solucionás todo. a resolver, digamos, la rotura esta, y en el medio, bueno, por supuesto, como bien dices, Padre fuerte, viril, inteligente, que viene a solucionar los problemas de la mujer. Exacto. Débil. Entonces, como con esa contraposición, esa Terrible. discriminación que se genera constantemente y que realmente uno como la consume, bueno, No ayer hablamos naturaliza. No. de, digamos, la velocidad con la que podemos llegar a razonar previo al consumo, ¿no? Y esta velocidad, digamos, que nos juega en contra cuando en la hora de hacer la toma de decisiones, genera esto, que nosotros tengamos estos conceptos, como bien dice Celeste, totalmente incorporados sin siquiera frenarnos a analizar. Che, pero ¿por qué yo soy la inútil que no sabe reparar esto y el hombre es el salvador? ¿Por qué no puede ser una publicidad invertida, una publicidad en la que los dos sean exitosos, en la que los dos se ocupen del cuidado de los chicos? No, hasta ahora no estaría ocurriendo, ¿no? ¿Roles hegemónicos? No. No, porque aparte tenemos que también visibilizar que hoy la estructura familiar no es lo mismo. No es lo mismo que se concebía hace 50 años. Tenemos que evolucionar, tenemos que informarnos, tenemos que capacitarnos, si no, terminamos siendo víctimas de la publicidad engañosa. La mujer no es la única que tiene que usar la mopa.
Pero bueno, para cerrarlo con un poco de broma, para también no seguir cuestionando tanto, quiero seguir abordando el tema de los nenes, niñas, niños y adolescentes. Es muy importante también problematizar lo que pasa con los menores. ¿Por qué? Porque estos chicos están en proceso de formación de su identidad, en proceso de si pertenecen o no a tal o cual grupo. ¿Sí? Son especialmente vulnerables porque realmente no tienen la debida información. ¿Qué pasa con la información que se le debe al consumidor? ¿Se la damos adaptada a los chicos? Hoy, una publicidad de juguetes. ¿Por qué la nena tiene que estar jugando con la cocinita y el nene tiene que estar jugando con los aviones? ¿Dónde está la información que se le tiene que dar totalmente adaptada? Porque es un consumidor. ¿Sí? Si hablamos en el Código Civil y Comercial de la capacidad progresiva de los menores, no podemos perder el foco de que ese menor y su capacidad progresiva también son consumidores. Y hay que legislarlos. Tiene que adentrarse la protección y la información que estos chicos merecen. Bueno, para adentrarme en la filmina, niños, niñas y adolescentes deben ser entendidos como sujetos de consumo, como sumatoria a su vulnerabilidad en la que se encuentran todos los consumidores, por su condición de tal. Se debe distinguir en este colectivo por la suma vulnerabilidad propia de la infancia. Acá hago una triangulación: publicidad, consumo, infancia. En cuanto al ordenamiento jurídico, tenemos un gran vacío. ¿Qué se hace con los menores? ¿Tienen algún tipo de restricción la publicidad? Ni siquiera digo una restricción estatal, me refiero a cuál es el control parental que se puede ejercer sobre un menor si yo le doy el dispositivo. ¿Cómo puedo limitar eso de las aplicaciones? Ni adentrarme quizás en las circunstancias particulares que tienen distintos dispositivos, sean o no Android o de Apple, donde directamente los padres, para poder dar inicio a ese dispositivo, tienen que cargar una tarjeta de crédito. O sea, le estoy dando al niño, sin información adaptada, un dispositivo con un respaldo de una tarjeta de crédito del padre, lamentablemente, o de la madre, potencialmente peligroso. Pero bueno, la ausencia de normativa aparece como un dato que requiere atención, no solo porque expone la desprotección a la que se encuentra el sujeto, este colectivo, sino porque ello resulta clara violación a las obligaciones que el Estado asumió con la Convención de los Derechos Niños. Queremos que sean capacidad progresiva, bueno, ayudémoslo. ¿Cómo los podemos ayudar? Con información. Yo creo desde mi humilde lugar que, la educación al consumidor no tiene que partir desde nosotros como agentes de justicia, tendría que estar en la escuela. ¿Sí? Ni hablar de los viajes de egresados, los chicos son consumidores de un montón de cosas. Los libros, bueno, tendría que ser una materia más, pero dejo mis opiniones personales para poder seguir avanzando. Otro colectivo vulnerable que tenemos acá es géneros, le agrego la S porque quiero incluir no solamente a la mujer, sino también a estas colectividades, a las siglas que vine haciendo mención y que nunca las pronuncio bien, pero pido perdón por no acordármela tal como es. Pero bueno, independientemente de la circunstancia actual que tenemos las mujeres, ¿sí? Y estos colectivos vulnerables a los que hago referencia, nosotros tenemos normativas internacionales que hablan de la no discriminación por cuestiones de género. A nivel internacional tenemos la CEDAW, ¿sí? Que trata de evitar, ¿sí? La discriminación y la violencia que se ejerce con las mujeres. A nivel americano tenemos la Convención Belén do Pará. Las quiero mencionar solamente, pero nosotros también las hemos receptado, por suerte, tenemos normativa interna, ¿sí? Que habla de este trato igualitario, la lucha que tiene que tener el Estado contra la no discriminación por estereotipos y género, imagínense con la publicidad, ¿no? Cómo se respeta. ¿Qué puede hacer el Estado? Medidas de acción positiva. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes? Visibilizar, no consumir, cuestionar, criticar. Igual, después les voy a traer algo que en la realidad es mucho más chocante que todo lo que estoy plasmando en esta charla. Voy a leerles la filmina para empezar a generar nuevos disparadores. Marco convencional y constitucional para el derecho del consumidor con perspectiva de género, las dos convenciones que les cité. Son una serie de instrumentos del derecho internacional que obligan a los países a garantizar la aplicación efectiva de estrategias y prácticas que contribuyan a la igualdad de género y al pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Derechos humanos, ¿sí? Convención.
Constitucionalización del derecho privado, artículo 1 y 2 del Código Civil. ¿Dónde está? Por tal razón, las políticas públicas en materia de protección al consumidor también deben atender ese mandato. Los derechos fundamentales de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación, principio fundamental de la CEDAW, al tiempo que son exigibles frente al Estado, también cobran virtualidad en los vínculos entre particulares. No es solamente una obligación del Estado cumplir la CEDAW, cumplir la Convención Belém do Pará, y por ende a las relaciones de consumo. En ese ámbito de relaciones entre privados, tales derechos se articulan en su aplicación con los principios y reglas de defensa del consumidor. Seguimos teniendo justaposición de normas. Ahí la facultad discrecional de cada operador de justicia en ver en qué se puede amparar para llevarle la solución más justa a su justiciable. A través del denominado diálogo de fuentes, los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres penetran en el funcionamiento de los institutos del derecho del consumidor, siendo la dignidad de esta persona humana el principio directriz que debe guiar la elaboración de las respuestas jurídicas. Esto es lo que tenemos. Yo ahora les voy a contar un término que se llama, viene en la filmina que viene, que es PINTAX. ¿Qué pasa en la realidad? Cuando hablamos de perspectiva de géneros, consumo, publicidad, que también no quería dejar de seguir tratando el tema de la publicidad, es terrible lo que pasa en la práctica. Muchos de ustedes quizás conocen a la empresa Ryanair, perdón si lo pronuncio mal. Es una empresa, quiero mencionar este fallo porque visibiliza mucho la cuestión de género y cómo se utiliza, se estereotipa a la imagen de la mujer para poder fomentar el consumo, ¿no? En el año 2013, en Málaga, hay un fallo muy conocido contra esta empresa, porque ¿qué pasa? En el marco de esta empresa, que es una empresa de aviación low cost, ¿sí? Se publicitó en la página mismo de la empresa una imagen que decían: los precios arden los precios en letra roja, y mostraba un pequeño video donde se visualizaba a la tripulación de la aviación en bikini roja, justo coincidía el color, ¿sí? La imposición del estereotipo, hasta la homogeneidad en el tratamiento de la oferta con la tripulación. Terrible. Sí, es terrible, por eso digo, no nos damos cuenta. Y uno decía, los precios arden, sí, no hay mayor cosificación que eso, que tratar de potenciar el consumo a través de la cosificación de la mujer. No quiero ser redundante. Pero bueno, no quería dejar de mencionar ese fallo, hay unos tantos también acá en Argentina. Si mal no recuerdo, hay un supermercado muy grande que no lo voy a mencionar, o si puedo. Carrefour. No dudo tanto. Me costó mucho. Carrefour en el 2018 sacó una publicidad donde creo que se acercaba el Día del Niño y ponía a la venta precios que eran sumamente tentadores para los juguetes de los niños. Tenían la nena jugando, una nena hermosa con una cocina. El nene jugando con una pelota de fútbol. ¿Por qué la nena con la cocina? ¿Por qué el nene? Necesitamos deconstruirnos, tenemos un montón de trabajo. Por suerte la empresa, ahí abrieron el paraguas, automáticamente, como se publicitó, bajaron la publicidad. Alguien muy avispado les debe haber dicho: pará, estás discriminando, ¿sí? Es una lamentable discriminación. Avanzo de filmina para no ser reiterativa. En el chat, voy a mirar mientras, impecable. El chat, nadie me preguntó nada, sigo. ¿Acá quiere hacer alguna acotación? Gracias por lo de Clara. Soy muy crítica. Porque sin la crítica... Nombre, apellido y sin la colegio. crítica no avanzamos. No, tal cual, es si lo que vemos tenemos. todo, qué lindo, qué bien, estamos dentro de los países con una legislación de avanzada. Ratificamos la CEDAW. Pero Ratificamos en la práctica, el que litiga, o nosotros, en este caso los mediadores, y vemos todos los casos que nos llegan, vemos que en la práctica es muy difícil poner en práctica
El tema bueno, el tema de los derechos de los hipervulnerables, bueno, igual te digo, considerar yo, es una opinión personal, ¿Sí? que sea mujer y considerarme vulnerable, me estoy autodiscriminando. No, igual, perdón, pero No. en realidad... Géneros. Yo no hablo de género, hablo No, de no, géneros. No, pero no vos no lo necesariamente- dijiste, hablaste de géneros, No, pero cuando estaba la Filmina, claro, igual ahí hago una salvedad porque lo conozco personalmente a Seba y sé, digamos, justo lo cité. cómo lo ha redactado. Digamos, no por ser alguna digamos, de las personas que nombraba seres y que están en la 139, no por ser mujer, no por tener una discapacidad, no necesariamente vamos a ser hipervulnerables por una cierta condición que nos caracterice, ¿no? Ahora, podríamos llegar a ser hipervulnerables en ese vínculo. ¿Se acuerdan cuando en la clase de ayer decíamos, a ver, todos somos consumidores y por ahí nos plantean, bueno, pero vos sos abogada, te dedicas al derecho del consumidor, con lo cual, digamos, no tenés esta diferencia estructural de la que hablamos En tu entre vida no una tenés parte... problemas de consumo. Ahora yo te Claro, cuento, yo estoy llena. yo claro, también. ahora es en la Soy circunstancia abogada y estoy concreta. llena de problemas de consumo. Yo también, Lamentablemente. pero no por mi condición de En mujer. la circunstancia concreta podría llegar a suceder que algunas mujeres sean discriminadas o sea vulneradas mayormente por esa condición. ¿Sabes dónde pasa mucho? Por ejemplo, tengo cuando un ejemplo. uno va a una entrevista de trabajo Oh. y la primera instancia de la entrevista la hace un chatbot mediante un programa algorítmico, ¿no? Entonces se ha detectado y hay fallos en este sentido en los cuales, digamos, por ser mujer no les otorgaban cierto trabajo que a los hombres sí. Entonces, en ese caso... Eso es lo que yo quería marcar. tendríamos Es cuando una- esa situación se marca específicamente. Exacto. En no el, es que en por el ser 42 mujer, entramos digamos. todos, Exacto. ¿está bien? Y yo incluso con mujeres, hombres, LGTB y todo eso que no sé bien, Estás como yo, nunca, estás como digo, yo. nunca lo digo bien, estoy en eso como vos. Digo, esa hipervulnerabilidad debería darse por alguna condición particular en esa relación de Exacto, en el consumo, vínculo. que por ahí incluso puede ser una mujer o puede ser un hombre, no importa. Esa diferenciación se plasma por alguna situación en particular que lo deja en alguna desventaja en relación con el otro consumidor, Es el que fallo también que era vulnerable, pero mencionábamos. normal. Y por más vamos a que decir, vos como- no te sientas, lamentablemente te lo van a hacer sentir. Pero Y está mal. lo que pasa que en Hay la que- Filmina Sí, vos aclarabas continuamente géneros. y me habría olvidado la S. No, lo dijiste, continuamente lo aclaraste. Pero en la Filmina, no me acuerdo cuál era. Identidades Hablaba sexuales de, no hegemónicas. Y abarca. claro, Como- que es como dice ella, o sea, habrá que ver la situación particular, desde ya. porque tengo muchos clientes o Sí. requirentes y o requeridos que están en situación de vulnerabilidad extrema y son hombres. Sí, en realidad estas... No, está bien que soy hombre, No pero... te vamos a Hacemos discriminar. discriminación inversa. No, yo solamente quería sumar por ahí a lo que veníamos hablando en el debate, como para tratar de clarificar un poco. Hay una procesalista bastante conocida que se llama Mariana Redondo, no sé si la han leído, que escribe mucho acceso a la justicia, y ella explica la Y género. hipervulnerabilidad, explica la hipervulnerabilidad en función de siempre una concausa, ¿no? O sea, partiendo de la base de que hay una vulnerabilidad por el sujeto, en tal caso puede ser un niño, un adulto mayor, creo que ahí no hay discusión, podría ser la figura de la mujer o del hombre, pero siempre y cuando haya una concausa que profundice la situación. Me parece que ahí está, digamos, un poco el fondo de la hipervulnerabilidad, que plantea también un escenario, un poco lo decía acá Celeste antes, algunas cosas objetables de la resolución, creo, porque también el estándar protectorio lo divide, entonces de alguna forma protege, dice, bueno, protejamos mucho a estos, ¿y qué pasa con los demás? O sea, como punta de lanza funciona, pero bueno, estamos En lejos. realidad hay que tomarlo como una herramienta más que tenemos dentro del sistema protectorio para justamente en el caso de que veamos que por ciertas características que pueden ser
todas las que mencionamos, que no es solamente de género, puede ser de géneros, de cuestiones físicas, de capacidad, de cuestiones económicas, sociales, digamos, por alguna situación particular, uno pudiese ser mayormente vulnerado por parte de la empresa, en ese vínculo jurídico es cuando nosotros podemos solicitar esta herramienta que nos proteja un poco más. No es O que pedir que me desarrollen una herramienta que me proteja más, porque capaz que estamos medio con un vacío, seguimos que nos falta un montón. Sí, bueno, Te por lo supuesto. Yo complemento. soy más positiva, no soy tan crítica, ya me han visto ayer. Yo creo que la verdad la normativa es muy nueva, del año 93 a la fecha hemos evolucionado constantemente, sí coincido con que nos falta muchísimo y con estas ansias y este deseo personal de que efectivamente quede sancionado el Código de Consumidor, que creo que nos daría muchísimas de estas herramientas que nos están faltando. Estás spoileando la conclusión. Ay, perdón. Entonces no me... No, lo digo en broma, lo digo en broma. No, se nota que somos amigas. Bueno, no. Pero que no estaba preparado. Bueno, no. Sigamos No, con la sí. disertación. Es que ya no sé ni qué decir. No, esto yo quería consultarte. Vos sos profesional del derecho. Seguramente para llegar hasta acá, a esta altura de tu evolución jurídica, te has tenido que leer un sinfín de tratados, autores, libros, fotocopias de libros a veces. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar si hay paridad de género cuando se escribieron esos tratados? No, hoy tampoco, hoy tampoco. ¿Cuántas veces te hicieron leer 200.000 artículos? ¿Cuántas veces eran de mujeres? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque las mujeres no somos capaces? No, porque estamos totalmente excluidas. Hay una discriminación, por más de que yo quiera desarrollar un montón de cosas, existe. Hace poco, si mal no me equivoco, el 9 de marzo, sí, espero no haberme equivocado, en la UBA se presentó un tratado, el primer tratado integrado solamente por mujeres, tratado de géneros tenía que ser, a la cabeza de la doctora Marisa Herrera, a quien profunda. Ahora se generó polémica. Sí, analicemos, hasta hemos estudiado hegemónicamente lo que dice los hombres. Esto es una opinión personal, no quiero herir a nadie, pero realmente termino esta idea y voy al chat, no se me enojen los que están desde la casa. Pero hace poco se presentó este tratado de géneros que está íntegramente hecho por mujeres. Lamentablemente, la primera cuestión que se le criticó fue ¿por qué las mujeres discriminan a los hombres? Hicieron un tratado todo de mujeres. Pasaron 200 años, hemos tenido infinidades de tratados de derecho de evolución doctrinaria donde quizás no participaba una mujer, y ahora que las mujeres hicimos un tratado íntegramente por mujeres, la gente se viene a cuestionarlo. O sea, es muy grave. Te juro que estás... Sí, desde ya, ¿viste? Y ni hablemos, no quiero adentrarme porque me voy de la tutela procesal diferenciada, el término doctrinario techo de cristal, lo que hoy tenemos en la justicia. Sí. Cuando hablamos de integración en los diversos órganos, decimos, sí, mirá, está equiparada la cuestión de género, hay un montón de magistradas, mujeres. Sí, pero ¿cuántas de esas magistradas mujeres están solamente en la instancia? Si empezamos a escalar un poco la estratificación que tenemos orgánica, vemos que se le va cortando la brecha a las mujeres. ¿Por qué en las universidades nacionales tenemos concursos que están íntegramente conformados por hombres? Cátedras llenas de hombres. No, si querés, elevame. Por supuesto, hay una evolución, Y tenemos que seguir en esa directriz. Tenemos que seguir. Sí, por supuesto. Que hoy en día reconocen esta función de la mujer desde el lugar de la mujer en
En paridad, sí. Es que así. Quisiera escuchar la palabra de los colegas que están acá. Ahí está. Sí, en realidad yo creo que tiene que ver con una evolución del derecho a un derecho mucho más humano, que esto también lo charlábamos ayer, ¿no? O sea, ya desde el cambio que hubo en la concepción del daño, de dejar de mirar a quien dañaba para mirar a la víctima, ahí vemos que la evolución es más humanista. Entonces, desde ese concepto humano creo que ahí ingresarían las mujeres, las personas, todos, absolutamente todos, porque acá no es una cuestión de un género contra el otro. Acá es una cuestión de equiparar situaciones o posibilidades Reconocer que históricamente no, pero esto sin que estamos enojarse, avanzando, como, estamos digamos, avanzando, pero también tenemos que seguir avanzando. perfecto, hay que seguir por el camino, claro. Exacto, y es lo que sucede con el derecho del consumidor. El derecho del consumidor no dejó de avanzar nunca. Lo que pasa que, bueno, es un derecho muy nuevo para nosotros que somos todos colegas, que una norma esté sancionada del año 93. Es una norma muy nueva. El proyecto de código reciente. contempla, ¿sí?, el trato igualitario, hace referencia, no en concreto a la cuestión de géneros, pero sí a evitar esto de la discriminación. ¿Sí? Es un concepto mucho más global, pero que hace énfasis y que se entiende omnicomprensiva de estas Y circunstancias. perdón, hoy, si bien no tenemos el código, tenemos el artículo 42, el artículo 75 y inciso 22, con lo cual nosotros sabemos que ahí, digamos, están todos los derechos humanos, los podemos aplicar a Artículo 1 cualquier y 2 del Código situación Civil, pero necesitamos el Código de Comercio. Vamos a profundizar. de El consumidor de comercio. Me hiciste pisar. Basta. Bueno. Ya que estoy... Ya de otro código. Perdón, ahora sí voy a leer las dos preguntas. Espero que... A ver. Van a estar Dejen de debatir. sí, van a estar en el canal del CALP. Sí, sí. El video sí va a ser subido, sí. Muchas Después lo van a gracias, son poder predictiva encontrar. didáctica de la información. Sigue la capacitación, seguimos esperando. Porque ahí están todo el chat del día. Andate bien todo abajo. A ver, acá tengo... Sí, ahí ya me tengo que hacer cargo, ya no es una cuestión de mis colegas preopinantes. A ver, perdón, ¿qué derechos humanos tendrían las mujeres, adolescentes y niños pobres en las relaciones de consumo? Desde la perspectiva de género, hipervulnerabilidad y consumo en una sociedad con 50% de pobres y 5% de indigencia. Derechos humanos, todos. Sigo bajando. Vulnerados, todos. Nada, acceso a la tecnología, a los dispositivos para la educación. Te puedo hacer un abanico de circunstancias vulnerables. Lamentablemente están y tampoco tengo hoy la herramienta como para poder decir ponemos fin a esta controversia porque es una controversia sin fin. Más allá de profundizar en los derechos humanos, me parece que es una cuestión que está totalmente, la tenemos hoy en la normativa, tenemos que ver qué medida de acción positiva puede tomar el Estado con estos derechos humanos, porque los derechos humanos están por la sola condición de ser persona, pero hay que ir mucho más, adentrarnos, bueno, listo, este reconocimiento que hace el Código Civil y Comercial de los derechos humanos, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Con lo que tenemos hoy. Y vuelvo para atrás un poco de decir hacia dónde vamos, ¿sí? Acá tengo otro comentario. La gente humilde accede a difícilmente a la justicia. Sí, coincido con Rosa Borda. Coincido, lamentablemente a veces el acceso a la justicia es un derecho humano. La realidad que está vulnerado. No, perdón, porque... La escucho que me quiere, pero quiero cerrar la idea, déjame, yo te entiendo. Lamentablemente tenemos que buscar la manera de poder neutralizar esas vulneraciones. Eso es lo que tenemos que ir y pensar y repensar nosotros como agentes de justicia en qué podemos cambiar la situación. Porque la situación realmente no hay que ser ni abogado para visibilizarla, hay que ser persona. La pobreza está. Bueno, ¿qué podemos hacer para generar y motivar el acceso a la justicia? Yo propongo desde mi humilde lugar, quizás es como digo, ¿por qué no buscar que se elaboren nuevas ventajas, ¿sí?, a aquellos abogados que tiendan a incorporar a sus carteras de juicios
la defensa de estos colectivos hipervulnerables. ¿Por qué no ventajas, no sé, desde una regulación en horarios hasta una ventaja de que venga desde el mismo colegio? No sé, estoy proponiendo ideas porque me parece que también ese es el eje central de decir, bueno, ¿qué tenemos, qué podemos hacer? Lo que tenemos está. Ahí tengo otra, ahí me sigue Rosa Borda. Dice, el derecho de los consumidores sería el derecho de privilegio sobre los que sí pueden consumir. Claro, No, en realidad disiento. yo iba a Sí. hacer Perdón. alusión un poco a lo que está comentando Rosa en el chat, que quizás ayer algo también charlamos, ¿no? Que para llegar al acceso a la justicia, que es un tema súper interesante, necesitamos tener un conflicto. Para poder tener un conflicto en materia de consumo necesitamos tener un consumidor. Entonces me parece muchísimo más delicado la problemática que tenemos con respecto al acceso al consumo. Porque sin acceso al consumo, como bien hablamos ayer, están diciendo lo mismo. Ay, Rosa, estamos Ay, yo lo leo y claro, ustedes también lo tienen proyectado. estamos coordinadas. Pero claro, sin acceso al consumo, siquiera podemos llegar a tener algún inconveniente en ese vínculo jurídico como para luego acceder a la justicia. Hoy se le mencionaba, ¿no? O sea, las personas hipervulnerables y las que, digamos, por una situación también socioeconómica, no tienen ni siquiera acceso, no tienen alfabetización, o por ejemplo una persona adulta que se vio 2 años en pandemia, teniendo que utilizar todos sus recursos mediante un dispositivo tecnológico, quizás sin comprenderlo, quizás sin poseerlo, quizás, bueno, de hecho el acceso a Internet se fue considerado un derecho de primera necesidad y que se impidió el corte del suministro justamente en la pandemia porque se entendía que no había otra posibilidad, digamos, de poder llevar adelante un consumo si no teníamos un Internet. De un bien, de un servicio, de un sistema educativo, digamos. Hay que sortear todo eso como para luego sortear lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y si bien puede ser alguna de las alternativas que vos planteabas, creo que con educación, con mucha educación, de este lado y del lado de la gente que imparte la justicia, del lado del Poder Judicial, que es Yo un te lo órgano. digo desde la escuela, educación al consumidor desde el colegio, desde los chiquitos, Porque son ayer los también primeros sujetos de hablábamos consumo. que nos encontramos con algunas situaciones en las cuales uno presenta bueno, vos hablabas de todas las trabas procesales que hay, decíamos que no teníamos un código de materia, con lo cual el mediador no sabía si era una relación de consumo, ni bien lo iniciábamos, y hay mucha dificultad respecto de, por ejemplo, el beneficio gratuito. Decimos, sí, es una herramienta procesal divina la teoría. Ahora, luego en la práctica tenemos, digamos, tantas opiniones diversas y variables y encontradas que terminan impidiendo el acceso a la justicia, sí, o terminan generándole al abogado la necesidad de utilizar otro instrumento como es el beneficio de tirar sin gastos, que no es coherente en esta solicitud, digamos, de un daño, de lo que fuese que estamos planteando en la demanda, justamente por esta diversidad. Entonces me parece que respecto a la educación coincido, tiene que ser para todos, de manera tal que avancemos en los conceptos básicos de acceso al consumo y más luego de acceso a la justicia. Sí, en realidad acceso al consumo y también, ¿por qué no pensar que también pueden evolucionar las prácticas de esto que hablábamos de la publicidad? ¿Por qué necesariamente tiene que ser en la relación de consumo terminar en un órgano haciendo un reclamo? ¿Por qué no pensar en que quizás como proveedor de ciertos servicios, ¿por qué no satisfacer al consumidor y no tener que estar atrás el Estado todo el tiempo reprimiendo las conductas abusivas? En algún momento esto se tiene que terminar. Ya es muy utópico, ya es demasiado, ya te fuiste. Esto se me armó un debate. Bueno, vuelvo a la realidad, crítica siempre. Prácticas tales como publicidad ilícita, abusiva, el debido carácter discriminatorio que hablábamos hoy de la publicidad, afirmando a través de patrones la diferencia de los roles. Esto que les decía, quién vende tal producto, quién no. No quería dejar de mencionar lo que es PIN tax o impuesto rosa como práctica abusiva en razón de género. Esto es tremendo y muchas veces no nos damos cuenta lo que es. Es cuando un producto, ¿sí? El mismo. Cuando la elaboración de un producto, el gasto que le inflige a la empresa que lo elabora, es el mismo para el mismo producto, sea destinado a una mujer o a un hombre, pero que en la práctica, ¿sí?, se encarece mucho más el producto que está destinado a la mujer que al hombre. Como puede ser productos que consumimos de belleza, ¿sí?,
que realmente no nos damos cuenta, porque yo, a ver, un desodorante, uno está a veces en la dinámica propia de la vida de cada uno, ¿no? Y compras y no te das cuenta que quizás la misma marca del mismo producto, que tiene análogos ingredientes para la producción, termina siendo mucho más encarecido para público destinado a la mujer que para el hombre. Esto pasa, esto es terrible, y es una gran discriminación. Sí, Como las mujeres consumimos más, lo que hacen apuntamos a la es- belleza, porque también nos venden un estereotipo de Exacto, belleza, exacto. un estereotipo de belleza, consumimos. Tal cual, pero Sí, con un ¿cuál es estándar la de sociedad ¿cuál es la altísimo, ¿no? fundamentación lógica que puede tener un productor, de ese, el que elabora ese producto, para decirme que un desodorante tiene que costar en la góndola mucho más caro porque está destinado a la mujer? Esther. Micrófono, así los de que están en su casa. Ahí tengo otra. Ahí Ahora estamos. contesto los No del podemos chat. pensarlo desde un punto de vista, por lo que decía acá la compañera, ¿no? De que las mujeres consumimos más de oferta y demanda, No, porque en el caso este, por Sí. ahí estaría destinado a decir, bueno, las mujeres, Está ¿por qué demostrado sería una que- discriminación? Decir, lo pienso desde el punto de vista Sí. del negocio, No. no desde la característica de ser hombre o mujer, porque, a ver, ¿cómo puedo decir? Hay mayor cantidad de gente que juega al fútbol que al tenis, entonces la pelota de fútbol es más cara, que está bien, en este caso los tamaños son distintos, no sé, dos deportes que tengan el mismo La tamaño. diferencia básicamente tiene que ver con esto, digamos. La empresa hace estos dos productos, que son exactamente iguales, ¿no? Entonces, a En este le gastos de pone- elaboración, Claro, a este le análogo. pone una etiqueta negra y a este le pone una etiqueta rosa. Entonces, simplemente por la etiqueta rosa que está destinado, en principio, a la mujer, ya eso es discriminatorio porque no necesariamente el rosa tiene que ser femenino. El tema es que el valor que es para el consumidor es terriblemente más Pero más eso aumentado. Uy, tiene el que ver chat con se el me marketing y prendió. con el mercado. Claro, tiene que ver con el marketing y con el No mercado. coincido que tenga que ver con la discriminación. Yo personalmente creo que Pero- tiene que ver con las técnicas de mercadeo. Están dirigidos a un Pero el Estado las público tiene que que gasta en neutralizar. eso, Pero está porque nosotros sí gastamos en Sí, eso. nosotros sí es Y cierto ellos que no. gastamos en eso, pero digamos, no es aceptable, por lo menos desde nuestro punto de vista, que coincidimos con Cele, que porque por el simple hecho de que yo quiera adquirir un producto y que sea mujer y que me guste que el envase sea de color rosa, me cobren el doble que el No, mismo pero con eso estamos producto. de acuerdo. Yo con eso estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que no coincido en que me lo cobren más porque soy mujer. Lo que digo es lo siguiente. Sí. No podemos pensar que esa variación de Sí. precio no está Se debe a otra dirigido cosa, no. a la discriminación de la mujer, sino a que hay más mujeres que consumen, no lo pienses como mujer, como sexo. En vez de mujer vamos a ponerle otro nombre, que amarillo consume más que negro. Vamos a cambiar el color, perdón, Pero que verde, porque viste por ahí se confunde. ¿Está determinado eso en estadísticas? O sea, eso es Está lo que comprobado pregunto. que es como- Ah, bien. Y bueno, Esa ¿cuál es la ¿cuál respuesta. es el rol Que activista? en realidad no existe esto que estamos diciendo. Yo No, lo no hice. tiene que ver con la oferta. Claro. Pero la normativa me dice que el Estado tiene que implementar medidas de acción positiva. Y bueno, el Estado tiene que reglamentar el mercado. No puede ser la libre oferta y la Bueno, demanda. ahí sí. Bueno, ahí tenemos una medida de acción positiva. Yo ahí lo entiendo desde el punto de vista de una teoría de mercado. Uy, esas. No como discriminación hacia la mujer y que sale más caro en virtud de ser mujer, se lo cobran más caro, sino que la mujer está dirigido a un mercado que gasta en eso. Entonces, no sé, yo no sé nada de marketing, o sea, no es mi especialidad. Ahí no- estamos en igualdad de sé nada. condiciones. Somos meras consumidoras. Le quiero dar un poquito de lectura al chat. Rosa Borda dice, ¿por qué no se aplica usura? ¿Dónde surgen las tasas de usura? Ah, perdón, reitera. Mi colega propinante. Los derechos humanos, ya Andá estamos, todo más para abajo, abajo. y volvés. Porque ves- Gracias María Enriqueta García. Rosa me dice que para ella no es discriminación, es oferta y demanda, que dice que las mujeres consumimos mucho más determinados productos. Es una opinión y es respetable.
espero, Rosa, que no te dediques a hacer desodorantes. Es cuestión de comprar el producto, no Rosa, me dice Carlos, y pedir la intervención del Estado en el mercado es menospreciar la capacidad de comprensión del consumidor. No, son opiniones. Yo creo que necesitamos, primero, educación como consumidores. Y segundo, nunca está de más la intervención del Estado en las prácticas abusivas, al contrario. Pero son opiniones, Carlos, es súper respetable. Después, el Estado tiene que, María Enriqueta dice, el Estado tiene que intervenir en esas técnicas de mercado. No todas las personas entienden ese mensaje, Carlos. Le contesto a Carlos, muy me encantó, se polemizó. Mariano Campo. El chat Mariano Ocampo dice, con ese criterio, el hombre consume más vino y fútbol, de modo que no se debería acceder a un marketing discriminatorio y debería regularse igualitariamente para no caer en discriminaciones ni exclusiones. Coincido que debería regularse para evitar un marketing discriminatorio. Creo que de distintas aristas estamos en la misma tesitura, Mariano. Estoy de acuerdo, me dice Jimena. Acá María Enriqueta dice, hay hombres que consumen tanto como las mujeres. Exacto, educación como consumidores. Considerar que la mujer, me dice Mariano Ocampo, que la mujer es más consumidora, importa no discriminarla. Medio portugués tu mensaje, Carlos, pero Mariano, a los niños también tal cual. No es que yo me considere como mujer más discriminada, sino que digo que quizás necesito una actuación, necesito un Estado activista, una defensa oficiosa, tutela oficiosa, eso es lo que necesito. Yo no me siento discriminada, como decía una colega acá, y tiene toda la razón del mundo, pero creo que nunca está de más la protección, ¿no? La operatividad en realidad de los tratados internacionales que ya están ratificados, eso es lo que necesitamos, porque la normativa está, y sí, tutela protectiva. Así que bueno, vuelvo a la filmina, si no me voy a ir, a ver, perdónenme que me demoro, se me cerró el power, ya vuelvo, bueno. Ya les comenté la significación del PIN-TAX o impuesto rosa como práctica abusiva. Esto igual hago énfasis y ya lo reitero, en realidad, de que se habla de perspectiva de género, cuando en realidad se debería hablar de géneros como terminología omnicomprensiva de identidades no hegemónicas, ¿sí? No es el único colectivo, el de las mujeres, que necesita tutela. Y la última filmina es mi agradecimiento, mi nombre y mi mail. Nada, cualquier cosa me escriben, está bueno que tengamos este tipo de intercambios, ¿sí? Está bueno ver de dónde venimos y hacia dónde vamos nosotros, y desde nuestro humilde lugar, como conclusión del tema, decir que tenemos un proyecto de consumo, de código de consumidor. Está el proyecto, no tuvimos la suerte de que se sancione, no va a ser el primero en Latinoamérica, o sea que esto ya tendríamos que tenerlo si queremos ser vanguardistas en la normativa, pero bueno, a veces la política nos excede a nosotros. La realidad es que, reitero, no me siento discriminada como colectivo de mujer, sino sí quiero una tutela procesal diferenciada como reivindicación de tantas otras conductas y incidencia en el mercado de productos que son estereotipados y que son discriminados. Me discriminan. No porque yo me sienta discriminada, sino porque lamentablemente ocurre. Vuelvo al chat. Graciela dice, gracias Celeste y Leticia. Excelente ponencia, bien Celeste. Y me da risa que te incluyeron en los saludos. Así que bueno, gracias por estar a los que están en sus casas y a los que están acá. Así que bueno. Muchas gracias, Celes, por la disertación. La verdad que fue fantástica. Se dieron cuenta que bueno, se generan muchos debates respecto a estos temas. Como les decía al principio, es un tema que es transversal. Cele tiene 2 especialidades porque sabe muchísimo de derecho de consumo y sabe muchísimo de derecho procesal, con lo cual, digamos, la confluencia de esas dos hacen que pueda tener una mirada un poco más integradora. Pero no soy la dueña de la verdad, esto es totalmente subjetivo, se admite opiniones contrarias, ¿sí?
pero por eso quiero dejar plasmado que no soy la dueña de la verdad, es lo que opino y la crítica que veo de la situación que tenemos hoy. Y ojalá, no, como hoy decías, avanzamos un montón, no desconozco eso, pero creo que falta muchísimo más por avanzar. Perdón. Por eso la dejamos para el final, porque como venía diciendo, porque Para bueno, agarrar los justamente cansados y no polemizar. es integradora de todas las otras clases que hemos tenido. Esperamos que les haya sido útil este curso express de Derecho del Consumidor. Bueno, nada, estamos abiertos a preguntas, a debate de la charla de Celes de recién o de cualquier otra cuestión que quieran que conversemos. La verdad tenemos muchas esperanzas desde el Colegio de la Abogacía de que este sistema se pueda llevar adelante. Justo hoy lo estábamos charlando con algunas de las personas presenciales. Yo tengo fe de que esto va a suceder, creo que las empresas van a acceder al sistema. Es una alternativa más para que los consumidores puedan ver garantizados sus derechos, es una oportunidad de trabajo para aquellos mediadores, conciliadores que se han capacitado, digamos, y que bueno, tienen las herramientas justamente para unir Perdóname, a las ahora dos te interrumpo partes. yo. Es una herramienta más del acceso a la justicia. Eso también es fundamental. Hay que Sí, publicitarlo, por supuesto que nosotros desde el colegio lo vamos a hacer mediante todas nuestras redes y que es algo que realmente nos interesa mucho, y hablo en nombre de la presidenta que está en una reunión, pero si Dios quiere está por llegar como para despedirnos a todos. No despedirnos de la función, Todavía no. sino despedirnos de la jornada. Bueno, muchas gracias a todos los que expusieron, la verdad. Un tema muy interesante, una salida laboral para nosotros también los mediadores. Sin duda. Vamos a tener un rol, me parece, para mí, más activo. Sin duda, Oficioso, sí. mucho Sí. trabajo por delante. Es una linda Muy materia buena para idea. mediar, se me ocurre, Sí, porque quizás sí, hay otras en las totalmente. cuales, a mí como parte actora me pasa cuando voy a una mediación en la cual la parte demandada no quiere directamente hablar nada y ya llega diciendo, bueno, cerramos, y te quedás como Con las compañías de seguro hablar. Sí. Sí. Pero digo, en consumo realmente hay mucho para Mucho charlar, hay mucho para debatir. mucho para tratar. Creo que tienen mucha formación Sí, ustedes, es muy muchas rico. herramientas. Yo la duda que tengo, porque creo que todas somos, bueno, todos son mediadores, está dirigido a los mediadores, la implementación de lo que es en el centro, en el colegio, cómo se va a implementar efectivamente, a partir de cuándo, o sea, como para que todos, bueno, Bien, los que sí, están por supuesto. participando, ¿no? Porque me lo han preguntado también, Claro, al no. estar presencial me lo Sí, preguntan. por supuesto. Mira, en realidad respecto de lo que es la reglamentación, o sea, la primera parte, cuál es la función y demás, el objetivo y las técnicas y demás, no quiero entrar en eso porque yo no soy mediadora, con lo cual seguramente no tenga, digamos, el vocabulario siquiera para expresarlo, es lo que mencionaron Rosario y María Inés Canesa. Sí, respecto a la reglamentación, que es por ahí a lo que apunta tu pregunta, se está reglamentando justamente para todos estos detalles, digamos, poder ponerlos a disposición de aquellos conciliadores de consumo para que, bueno, eventualmente sepan cuáles son las herramientas con las que van a tener que trabajar. Visibilizar. En principio, yo realmente creo que va a funcionar.